Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizar nuevamente nuestro espacio virtual de Monte Gerizim. La idea fundamental, hermano, de estarnos congregando por esa forma virtual es no perder la secuencia de la Escritura. Esa palabra que Dios dejó para que todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador estemos continuamente en contacto con ella. Gloria a Dios que Dios en su misericordia inspiró a hombres, aquellos 40 hombres que en un lapso de 1500 años se dispusieron para escribir lo que Dios les mostraba, desde Génesis hasta el libro de Revelación o Apocalipsis. Cada libro de los 40 autores, lo que Dios quería era dejarnos una información que salía de sus archivos. Yo creo que deben de haber libros en la presencia de Dios. ¿Por qué pienso esto? Porque Jesucristo dijo en el capítulo 14, verso 1, voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchos espacios, muchas habitaciones hay. Quiere decir entonces que es un lugar, es una réplica, probablemente con una condición similar a la del huerto que Dios puso en aquel Edén, a donde todos los perfectos, conforme a la imagen y semejanza de Dios, Dios lo permita, vamos a ir a habitar, ¿verdad? Por eso la sugerencia de 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para el día de su venida. O sea, Dios en su proceso de restauración dejó la palabra que escrita para que nosotros nos pleguemos a ella. Por ejemplo, hay un libro de memorias, hay un libro de la vida. Estos libros están en la presencia del Padre. Hay un libro de los que no están escritos en el libro de la vida. O sea, creo que hay muchas cosas importantes e interesantes que vamos a descubrir el día que estemos en la presencia de Dios. Quiera Dios y el Espíritu Santo, y que nosotros nos dobleguemos a la Escritura y seamos hallados irreprensibles para reproducir la imagen del Hijo, porque solo con la imagen del Hijo como cuerpo místico tenemos acceso a la vida espiritual. Oremos al Señor para ponernos en paz con Dios, porque cuando nos ponemos en paz con Dios es un reconocimiento de nosotros en nuestra alma que hemos pecado, que hemos transgredido, que iniquidades, que palabras, que pensamientos o algunas delegaciones que el Padre nos ha dado ya como parte de su cuerpo místico dejamos de hacer por involucrarnos en las situaciones de la vida perecedera. Oremos y nos ponemos a cuentas con Dios en el nombre de Cristo Jesús, inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno sabe por qué tiene que pedir perdón. Deberíamos de hacer Dios dijo en esto, probadme. O sea que uno puede de alguna manera probar a Dios en algunos aspectos. Por ejemplo, dice el que se arrepiente, el que reconoce y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, parte de la misericordia de Dios es permitirnos que la gracia, o sea, esa influencia divina, se haga patente y manifiesta. Vamos entonces delante de la presencia de Dios para con todo respeto, probar a Dios, y si nos arrepentimos, si nos apartamos, si pedimos perdón, quiere decir que vamos a tener de parte de Dios una revelación, una información que puede de alguna manera restaurar, que puede de alguna manera edificar en nosotros la casa espiritual que hoy se está formando. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios todopoderoso, Dios eterno. Venimos en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ha mostrado interiormente algunas palabras, algunos pensamientos, algunas formas de conducta y algunos hechos que el día de hoy
han estado delante de tu presencia en tu permisión, pero no te hemos agradado. Te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hacemos y hemos hecho que no te agrada. Lo que hoy queremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, movidos por el Espíritu Santo, es encontrar gracia y que el oportuno socorro de esta tarde sea que tu palabra, Señor, aunque sea un texto que es espíritu y es vida, abra en nosotros la puerta, Padre amado, para que salga de dentro de nosotros todo lo que no pertenece al reino de la luz que tú has establecido y del cual nosotros somos un reino sacerdotal. Te lo pedimos pues, Padre, perdónanos en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos, Señor, caminar como a ti te agrada. Amén y amén. Ahorita que decía como a ti te agrada, vino a mi mente lo que hemos estado tratando de transmitir. Primero que este plan es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Empezó perfecto. O sea, en Génesis todo empieza en caos, pero bueno, el primer verso dice, crió Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios empieza a formar primero la luz, que no es la luz del sol, porque hemos dicho varias veces que hasta el verso 13 y 14 se forman las lumbreras, el sol y la luna, las que iban a dar una luz artificial. Entonces el Señor dice en el verso 3 de Génesis 1, hágase la luz, y esta luz no es más que Jesucristo. Eso lo entendemos bien, ¿verdad? Cuando lo comparamos con el capítulo 1 de Primera de Juan, veámoslo, no es el tema, pero total, nos reunimos porque nos inquieta Primera de Juan, capítulo 1. Miren cómo empieza Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Ya lo tiene, capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sigamos leyendo. Verso 3 de Primera de Juan 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En aquel caos que había en Génesis 1, verso 3, hágase la luz, fue desplazamiento de las tinieblas, o sea, desplazamiento de la presencia de Dios, donde ya reinaba la tiniebla, tenía el control y el dominio. El control y el dominio era el caos, era el desorden que había. Pero cuando se hace la luz, hay una presencia divina que empieza a provocar que retroceda la luz, que deje de estar reinante. Ahora aparece una entidad que sale del mismo Dios, del creador de todo, que es la luz, que no es ni más ni menos que Jesucristo, que aparece, el Mesías, el Hijo aparece. Sigamos leyendo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y hoy les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y escucha estos versos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, y es que por eso cuando oramos antes de escuchar la palabra, nos presentamos delante del Padre, porque la palabra es luz. Para que la palabra tenga en nosotros alguna acción espiritual, tiene que haber de parte de nosotros la intención de ponernos en paz. Yo le decía a usted el texto famoso: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Quiere decir que Dios nos reta a ponernos en paz con Él para experimentar
lo que Él nos promete, alcanzar misericordia. Es una prueba que Dios hace favorablemente a nuestras vidas, el perdonar, el arrepentirnos, el apartarnos, y eso abre el entendimiento de nosotros. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escuche el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para pertenecer al cuerpo místico de Cristo, Primera de Juan, capítulo 12, verso 27. Para pertenecer al cuerpo místico de Cristo previo a pertenecer al cuerpo místico de Cristo, hay confesiones, hay manifestaciones de parte nuestra. La gran importancia que tiene el prójimo para nosotros, la gran importancia que tienen los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. El diablo siempre va a querer poner división entre todos los que participamos del cuerpo místico de Cristo, de cualquier manera, de cualquier forma. Va a usar el diablo las tinieblas de las áreas oscuras del alma para anteponer la relación entre los que tenemos el privilegio desde la eternidad de haber sido escogidos para formar parte del cuerpo místico de Cristo. Pero si andamos en luz, como Dios está en la luz, recuerde, hágase la luz. Cuando se hizo la luz, retrocedió el caos. Ahora había una comparación. La presencia de Dios y la presencia de la tiniebla que representaba al diablo, que Dios lo reprende en el nombre de Cristo Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, tenemos relación, tenemos vínculo, tenemos armonía unos con otros. Y entonces, como consecuencia de eso, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire qué interesante. Mire qué interesante, cosas tan simples que no podemos descuidar. El día domingo, yo le mencionaba a usted el capítulo 12, verso 5, y por algunas inquietudes que se presentaron, vamos a regresar solo para remachar esto, para que quede firme dentro de nosotros, porque se usaron algunas palabras que aparentemente tienen un sentido en el español que en el griego, como nos las quisieron transmitir, no nos dan el verdadero mensaje. Fíjese que dice el verso 5 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, porque el Señor, el verso 5 del capítulo 12, dice, y si estáis ya olvidados de la exhortación, y si estáis ya olvidados de la exhortación, con que como hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo, esta palabra castigo. Hijo mío, no menosprecies el castigo. Pues cuando hablamos de castigo, pues es un castigo. ¿Quién no entiende lo que es un castigo? O sea, puede ser inclusive un castigo físico, un castigo de orden emocional, una palabra dura o una vara para la espalda del necio, pero no es así como Dios nos lo transmite aquí. Aquí dice, no menosprecies el castigo. Dijimos que la palabra era paideia, y esa palabra paideia quiere decir tutoría, un tutor, o sea, un enseñador, uno que se encarga de instruirnos. O sea, cuando dice no menosprecies el castigo, no es lo que entendemos en el español. En el griego es paideia, quiere decir no menosprecies la tutoría. Y sigue diciendo, no menosprecies la tutoría, o sea, al instructor, al enseñador, al capacitador. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de los ministros primarios, que son dones que Dios le dio al cuerpo místico para instruirlo. O sea, todos los que tenemos de alguna manera
participación en el cuerpo místico de Cristo, en la calidad de instructores, tenemos que tener un ministerio doma. Un ministerio doma es un ministerio primario, y aquellos que no tienen un ministerio primario, pero que son delegados por un ministro primario, él los habilita desde el punto de vista delante de las potestades para que fluyan con autoridad, para que fluyan con definición, para que instruyan, para que enseñen la palabra. Entonces, regresemos al punto. Todos los que instruyen y todos los que enseñan es para ir poniendo la luz dentro de la vida de cada uno. En el caos que pudiera haber dentro de mí, ahí se establece la luz cuando la palabra es recibida con el deseo de saber cuál es el pensamiento de Dios. Te dice, no menosprecies el castigo, y sigue diciendo, ni desmayes. Cuando habla de la palabra desmayar, es la palabra eclúo, E-K-L-U-O, eclúo. Y esta palabra eclúo quiere decir no tomes lo terrenal. O sea, cuando dice no menosprecies el castigo, quiere decir no menosprecies al instructor, no menosprecies al delegado de Dios para instruirte. Y sigue diciendo, y no desmayes. Cuando uno desprecia la instrucción, acto seguido empieza a desmayar. Pero en el léxico nuestro, la palabra desmayar es perder de alguna manera el vínculo con el medio exterior. Cuando alguien se desmaya, pierde la relación con el medio exterior. Pero aquí la palabra tiene una implicación más de orden teológico, porque la palabra no desmayes en griego es la palabra eklúo, que quiere decir relajarse, darle más espacio a lo terrenal, soltarse y desatarse. Entonces, regresemos. No menosprecies la tutoría, o sea, no menosprecies a los delegados que te enseñan la palabra, porque eso va a provocar que desmayes. Y si tú desmayas, la tendencia va a ser tomar lo terrenal como tu argumento para vivir la vida espiritual y te vas a relajar, te vas a acomodar. Y esto es una forma de soltarse. Entonces, no paidea eclúo, no paidea eclúo, no paidea eclúo. O sea, estoy repitiendo lo de ayer porque hubo algunas inquietudes. Y sigue diciendo el verso 7. El verso 7 siempre del capítulo 12. Dice, si sufres el castigo, o sea, en otras palabras, porque mire pues hermano, la verdad es que la palabra sufrir hasta es un eslogan de una secta tremenda que tiene miles de adeptos y millones de capitales en los bancos. La palabra, ya pare de sufrir, pero la palabra sufrir en el español quiere decir que se le está causando un dolor continuo, una gran adversidad, una gran dificultad que lo aleja a uno del deseo de vivir. Pero la palabra sufrir ahí que usamos es, si sufrís, dice el verso 7 del capítulo 12, verso 5 de Hebreos. Si sufrís, la palabra es hupomeno, que quiere decir quedarse callado, quedarse bajo, quiere decir tener entereza, quiere decir perseverar, quiere decir soportar. O sea, mire que la palabra sufrir no es lo que en el español nosotros entendemos. La palabra hupomeno, según el griego, es que nosotros vamos a resistir, nos vamos a quedar con entereza, con esperanza. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si soportas la tutoría, porque si dejas que la palabra te instruya, porque si dejas que la palabra se convierta en ti en un argumento para poder tener una comparación en contra de la tiniebla. Aquí vale la pena, hay un verso que dice, porque si la luz que hay en nosotros es tiniebla, si quieren me lo buscan, porque si la luz que hay en vosotros es tiniebla. Este verso es bien interesante,
porque nosotros tenemos luz, porque desde el momento que creímos en Cristo, la luz de Dios se hizo en este caos que es mi vida. Cuando yo creí, cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, se hizo la luz de Cristo en este caos. O sea, entró la vida a este caos. O sea, entró una nueva expectativa de existir. Mateo 15, 23, 6, 23. Miremos Mateo 6, 23. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Por eso dice que es mejor 2 que 1, ¿verdad? Y aquí son 3, así es que mejor todavía. Mire pues, es Mateo 6, 23. Y es importante, toda la palabra está interrelacionada, toda la palabra está intervinculada. O sea, un texto hace sinergia con otro y hacen una potencialización de la idea que Dios quiere transmitir. Miremos primero el verso 22 del capítulo 6. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Sigamos leyendo. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, mire, la tiniebla es todas las inclinaciones que nosotros normal y naturalmente tenemos para no darle espacio a Dios. Todo lo que está escrito, aún el libro de memorias que está escrito, el libro de la vida que está escrito, aún estos libros, lo que pretenden fundamentalmente es alejar de nosotros la contaminación que provoca la tiniebla. Hay un ejemplo bien impresionante, ¿se acuerda usted? En el libro de Éxodo, cuando aparecen aquellas tinieblas famosas que las hemos repetido aquí un montón de veces, que estuvieron 3 días sentados y nadie se podía mover de su lugar y nadie podía ver al que estaba a la par de él. La razón era que no era una oscuridad como quien dice la ausencia del sol o la ausencia de la energía eléctrica, era una tiniebla que era un elemento de carácter físico que bloqueaba al hombre para que el hombre pudiera caminar, pudiera ver e inclusive pensar. Entonces la palabra cuando entra a nuestro cuerpo, Dios nos pone sus pensamientos. Por eso cuando Dios en Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Está hablando que el hombre cuando es en su propia opinión sabio, o cuando el hombre pretende vivir la vida espiritual según su muy particular perspectiva, aunque use textos bíblicos, cuando el hombre en su particular perspectiva de querer interpretar la palabra, él con su alma es un teólogo indudablemente, pero toda la palabra es luz. Y miren, hermanos, las manifestaciones de la luz son evidentes. Si yo aquí en este lugar apago las luces, nos quedamos en oscuridad. O sea, el beneficio que esta luz artificial provoca está provocando que podamos tener comunicación, que usted me pueda ver a mí. Si la luz se apagara aquí, nos dejaríamos de ver. Entonces, cuando la luz de Cristo, que es la palabra, está ausente en nosotros, lo primero que hacemos es que nos relajamos. Lo primero que hacemos es que tomamos lo terrenal, lo primero que hacemos es que nos soltamos y nos desatamos de Dios. Ahora, si nosotros dejamos que la tutoría de la palabra que viene de los ministros, si la aceptamos voluntariamente y nos involucramos en ella, los beneficios van a ser gloriosos. Fíjese, hermano, que en Hebreos 12:8 dice, ese verso es bien duro, ese verso es bien duro. Por eso es conveniente que ninguno de nosotros, porque puede hacer que estemos en una condición, digamos, teniendo en poco la palabra. La función básica, elemental, el llamado de Dios a los 5 ministerios es por todos los medios, como dice Eclesiastés 12, buscó el predicador palabras que fueran del entendimiento de todos los que escuchaban,
Por eso cuando nosotros estamos hablando de algo, recalcamos, repetimos y tratamos de transmitir lo más claro la idea, porque la idea fundamental es que cada uno de nosotros entienda lo que se está hablando. Si nosotros tenemos en poco la luz que es Cristo, es porque tenemos en poco la palabra. Si eso está pasando, tenemos que entablar una batalla entre la tiniebla que no es de Dios, y permitir que la luz, que es Cristo mismo, que está en la palabra, empiece en nosotros a tomar su espacio para que evolucionemos. Estamos hablando, recuerde, no se le olvide el nombre del tema, que quiere decir santificación progresiva. La palabra santificación, kedusha, quiere decir, santificación quiere decir que yo voy a dejar que la instrucción de la palabra me haga vivir como a Dios le agrada. Por eso es importante que cuando hablamos de esto, entendamos, hermano, con la mente natural que nos urge plegarnos a la instrucción de Dios. Fíjese lo que dice el verso 8 del capítulo 12 de Hebreos. Mas si estáis fuera del castigo, en otras palabras, mas si están fuera de quien le instruya, de quien sea el tutor, de quien sea el que con la ayuda del Espíritu Santo usa la palabra para sembrarla en la tierra que todos somos, mas si está fuera del tutor, mas si está fuera de la instrucción, mas si está fuera del castigo, del cual todos han sido hechos partícipes, luego dice, se corre el riesgo de ser bastardo. Esta palabra es bien tremendo. La palabra bastardo es la palabra nod sos. El que, hermano, mire pues, no vaya a tomarlo a mal ni vaya a decir, ese me está diciendo nod sos, de ninguna manera. Yo lo que quiero es que usted despierte y deje que la palabra lo tutoree, que sea su ayo, que sea su alimento, que sea la instrucción de la palabra la que le da una definición de conducta. Fíjese que dice, la palabra nodos quiere decir hijo espurio, quiere decir hijo ilegítimo, y quiere decir que no tiene padre. Mire qué delicada es la palabra en Hebreos 12, 8. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos instructor calificado por el Espíritu Santo, o sea, colegiado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un ministro habla con toda vehemencia para que la palabra sea entendida, lo que está pretendiendo es que la luz que un día se sembró en el caos de la creación, tome el espacio y el lugar que le corresponde a cada uno. Y para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos perdone, nos aparte de todo pecado, la comunión, la armonía, el vínculo entre unos y otros, ese es el gran esfuerzo, hermano. Mire, yo no sé qué pensará usted, pero hay veces que uno piensa que con lo que uno ha hecho, con lo que uno hace, uno mismo se descarta, uno mismo ya no se siente uno digno, uno siente que no está como debiera de estar, pero Dios, que es rico en misericordia y que no por obras para que nadie se gloríe, ha derramado de su gracia en Cristo Jesús, y para garantizar que nadie va a dejar de tener tutor, para no convertirse en ilegítimo, deja al Espíritu Santo que motiva, que mueve, que entusiasma a los instructores, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles o delegados de estos 5 ministerios para transmitir la palabra. Fíjense, hermanos, que yo hoy pensaba yo algo. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Y un misterio es un secreto sagrado revelado. Eso es un misterio. Un misterio es un secreto que Dios revela, o sea que Dios corre el velo. Y no es
un misterio glorioso, hermano, el entender en nuestra mente natural que apartados de Dios nada podemos hacer. No es un misterio, no es un secreto de Dios revelado a su cuerpo místico, que sin Él no podemos hacer nada. Qué fácil entender en la mente natural: yo soy tu pastor, nada te falta, en lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo. La mente natural tiene que entender esto. O sea, yo podré tener muchas conductas de orden humano y de orden natural en mi mente, en mi mente del alma. Por eso dice que la sabiduría puede ser terrenal, animal, diabólica. ¿Ah? O sea que hay esa sabiduría terrenal, animal y diabólica del capítulo 3 de Santiago, puede hacernos creer a nosotros de que estamos bien delante de Dios, cuando abiertamente no es así, porque la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura. O sea, eso ya, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tiene contaminación. ¿Por qué no leemos el verso? Vámonos al capítulo 3 de Santiago. Solo, ¿por qué lo vamos a ver? Porque como aquí lo que venimos es aprender la palabra. O sea, la idea de que nosotros nos reunamos por medios virtuales esa es, que la palabra se convierte en nosotros en un elemento espiritual. A mí como ese verso de Juan 6:63, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida. A mí eso me empuja, hermano, eso me despierta. O sea, me hace un terremotito en el alma, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida. El alma, cuando está oyendo con la mente, con esa sabiduría animal, esa sabiduría terrenal y diabólica, interpreta y entiende, pero no hay efecto en la vida espiritual. Mire cómo dice, verso 17 del capítulo 3 de Santiago. Mire cómo dice: pero la sabiduría que es de lo alto, ¿ah?, es primeramente pura, ¿ah?, después es pacífica, pura, pacífica, amable, es benigna. Pura, pacífica, amable, es benigna, es llena de misericordia, ¿ah?, llena de buenos frutos, y en ningún momento hay duda, ¿ah? O sea, no hay incertidumbre, no hay apariencia, no hay. ¿Y con quién? Porque si usted se da cuenta de aquí, cuando vamos a volverlo a leer, vamos a ver. ¿Pacífica con quién? ¿Amable con quién? ¿Benigno con quién? ¿Lleno de misericordia con quién? ¿De buenos frutos con quién? ¿Sin incertidumbre con quién? ¿Sin hipocresía con quién? Dese cuenta que está hablando de relaciones humanas, de relaciones entre nosotros como cuerpo místico de Cristo, de la sabiduría que viene de lo alto. Lo primero que da es una armonía perfecta dentro de nosotros. Una armonía en la cual todos tengamos con mucho esfuerzo, ¿va? Porque hay algunos que no caemos bien, hermano. No nos ayuda la cara, no nos ayuda la forma de conducta, no nos ayuda los comentarios, no nos ayuda, tantas cosas no nos ayudan. Pero cuando la misericordia de Dios nos llena del Espíritu Santo, aunque uno sea con aspecto no muy agradable, pero cuando uno, hermano, camina con pureza, camina uno en una forma pacífica, en una forma amable, benigno, cuando uno es lleno de misericordia, cuando las conductas que uno provoca van en la línea de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Hermano, cuando uno muestra con su conducta que no hay incredulidad, ¿ah?, cuando la persona siente cuando usted está actuando con limpieza de todo esto. Jeremías, Ezequiel e Isaías son bien interesantes. Con esto termino. Fíjense, hermanos, que Jeremías es el profeta del Padre, ¿ah? Jeremías es el profeta del Padre.
mientras que Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo, mientras que Isaías es el profeta del Hijo. Estos profetas, Jeremías, Ezequiel y Isaías, dejaron sentada una enseñanza que salió de la presencia de Dios tan firme y tan poderosa, que cuando nosotros leemos estos 3 libros en el Antiguo Pacto y vemos el Nuevo Pacto, lo vemos con entusiasmo. En Jeremías, Jeremías quiere decir Dios es salvación. Jeremías quiere decir Dios exalta. Jeremías quiere decir Dios exalta. Mientras que Ezequiel quiere decir Dios fortalece. Isaías quiere decir Dios es salvación. Veámoslo despacio. Mire pues, lo que Dios quiere es exaltarnos. Por eso la palabra está llegando a nosotros. Por eso es que Dios en Ezequiel nos fortalece por el Espíritu Santo. Dios nos exalta, Dios nos levanta y nos fortalece derramando en nosotros el Espíritu Santo para que alcancemos la salvación. Esto es Isaías. Yo creo que si Dios permite, en próxima oportunidad vamos a entrar en detalles, porque este era el tema que yo tenía en mi corazón compartir, pero sentí antes de eso, de parte de Dios, ampliar la instrucción del domingo. La idea fundamental, hermano, es que la senda suya y la senda mía sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Recuerde lo que le dije, un misterio es un secreto de Dios, un secreto sagrado revelado. Eso es. Cuando hay un misterio, es un secreto que Dios revela a un grupito selecto que se deja instruir. Bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos serán llenos de misericordia para ellos mismos. Que Dios en su misericordia, hermano, lo que hemos compartido hoy llegue a su alma como una motivación de definición en la vida espiritual. Ahora ya hemos nuevamente empezado a tener nuestra actividad presencial. Somos probablemente la última congregación en Chimaltenango que está empezando sus actividades presenciales. En el nombre de Jesucristo clamamos misericordia para que todo lo que vamos a hacer sea para honrar y glorificar el nombre de Dios, y para que esas actividades presenciales potencialicen en nosotros el hecho de que el valor del prójimo es tan importante que si andamos en comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El día de mañana tenemos la actividad de los niños, ya están aquí las hermanitas a punto de grabar el programa de mañana. El día miércoles va a compartir la palabra con nosotros el hermano Esdras Santizo. Y el día viernes tenemos pendiente qué va a hacer, pero el día jueves va a haber oración. Hermana Blanquita sacó en el chat de Monte Jericín que todos aquellos que tuvieran alguna oración de intercesión, que se la presenten a ella, ya sea en lo personal por su vía telefónica, el teléfono privado, o que lo presenten en el chat de Monte Jericín. ¿Cuál es la idea del día jueves? Que el cuerpo místico de Cristo de Monte Jericín se presente en pleno con la dirección de alguien que ora delante del trono de la gracia para solucionar problemas y desplazar tinieblas en el alma y en el corazón de todos aquellos que anhelamos que el día que Cristo venga seamos irreprensibles. Que Dios en su misericordia nos llene de su presencia. Amén y amén.